Señor presidente, señores vicepresidentes de la Asamblea Nacional, señores miembros del CAL, distinguidos y honorables asambleístas de la de la República del Ecuador, quiero expresar mi especial agradecimiento a la Asamblea Nacional por permitirme intervenir en esta mañana respecto a un proyecto de enmienda de la Constitución que ha sido planteado ya hace algunos años y que estimo es un planteamiento de enorme justicia, procurando mirar la realidad que tienen las provincias del país, sobre todo aquellas provincias que de alguna manera somos marginadas, tenemos menos posibilidades de cumplir con nuestra responsabilidad. Había pedido estar acompañado de una presentación. Ahí está, muy bien, gracias. Voy a poner la primera lámina. Señores asambleístas, quiero que todos tengan conciencia cuáles son las responsabilidades que tenemos las prefecturas del país. Estas son las 4 competencias que tenemos las prefecturas. Básicamente, esto lo establece la Constitución de la República, el artículo 263, y el COTAD, artículo 42. Como ustedes pueden ver y como seguramente todos conocen, la principal responsabilidad que tenemos las prefecturas del país es la vialidad rural. Esa es de lejos la que mayor le demanda concita, la que mayor necesidades tiene los habitantes de las zonas rurales. Es la vialidad rural. Y lo que tratamos con esta enmienda es solamente que se incluya como un criterio de distribución de los recursos hacia los GAD provinciales el tamaño de nuestra responsabilidad, el tamaño de la red vial provincial de cada provincia. No es justo que, siendo nuestra primera responsabilidad la vialidad rural, no se considere el tamaño de la vialidad rural, o sea, el tamaño de nuestra responsabilidad, como uno de los criterios de distribución. Eso es todo lo que contiene la enmienda. Entonces quiero explicar rápidamente algo que todos ustedes deben conocer. La siguiente, por favor. Ustedes saben que lo que recibimos los GATS es el 21% de los ingresos tributarios del país, más el 10% de los ingresos no permanentes, que son los ingresos petroleros, básicamente. Entonces, eso es el gran fondo que el Estado distribuye a los GATS de acuerdo a lo que establece el COTAD. El 21% de los ingresos tributarios más el 10% de los ingresos petroleros. Eso, números más, números menos, son 3.000 millones de dólares al año, aproximadamente. ¿Cómo se distribuye eso a los GATS? De ese gran total, los gobiernos provinciales recibimos el 27%, los gobiernos municipales reciben el 67%, y los gobiernos parroquiales reciben el 6%. Pero hay un monto grande que está ya anclado y fijo, inamovible, que es los recursos que recibían los GATS hasta el 2010. Cuando se aprobó el COTAD aquí en el año 2011, se contempló que ningún GAT podía ser perjudicado, ningún GAT podía ser reducido a sus asignaciones, y que lo primero que se tenía que respetar es lo que se recibió hasta el año 2010. Ese es el componente A. Y el componente B es todo lo que crece gracias a una mejor recaudación tributaria o gracias a mayores ingresos petroleros. Para que ustedes conozcan, señores asambleístas, si el monto que recibimos las prefecturas es de 3.000 millones, el componente A son 2.000 millones. Aproximadamente. El componente B son 1.000 millones. Y esta enmienda que estamos planteando solamente afecta al componente B. Solamente podemos moverle al componente B. El componente A está fijo, inamovible, congelado. Solamente al componente B, siguiente lámina por favor. El componente B, ustedes saben que en la Constitución se aprobó que para distribuir ese componente B se deben tomar
se deben tomar en cuenta estos 7 criterios que están en la pantalla. Estos son los 7 criterios con los cuales se distribuyen los recursos a cada uno de los GATS en el Ecuador, tanto provinciales como municipales. Y ustedes pueden observar que estos 7 criterios no incluyen, no consideran la principal responsabilidad de las prefecturas, el tamaño de la red vial provincial. Resulta, perdonen el término, pero resulta absurdo que no se considere el tamaño de la red vial provincial, es decir, el tamaño de la responsabilidad que tenemos los GATS provinciales no se considere como un factor de distribución de los recursos. Y entonces, la enmienda solamente pretende que para el caso de los GATS provinciales, solo para los GATS provinciales, allí se incluya un 8º criterio. Esto, por algunas dudas que han surgido en el Ecuador, quiero aclarar que no afecta en absoluto a los municipios del país. No topa esta enmienda a los municipios. Alguien interpretó mal, creyó que esto podía afectar a los municipios de ninguna manera. Esta enmienda solamente está preparada y planteada para considerar que en el caso de los gobiernos provinciales, solo en el caso de los gobiernos provinciales, se incluya un 8º criterio de distribución. Y que ese 8º criterio de distribución sea el tamaño de la red vial provincial de cada una de las provincias. Esa es toda la enmienda, de modo que, pasemos por favor, ya, tal vez de ahí se ve mal, la última línea está muy oscura, pero la idea es que a los 7 criterios que ya contempla la Constitución, se incluya un 8º criterio. Ese 8º criterio que sea para los GATS provinciales el número de kilómetros de la red vial provincial. Eso es todo lo que contempla la enmienda. Quiero señalar, si alguien pueda tener alguna duda, esto no va a afectar a las actuales administraciones del país. Ustedes saben que esta enmienda necesita que pase un año más para el segundo debate. De pasar esto en el debate aquí en el Pleno, luego procede una reforma al COTAD, luego hay que plantear una reforma al COTAD, que seguramente puede tomar un año más. Si esto aún pasara en el COTAD, esto ingresa al Consejo Nacional de Competencias, que es quien tiene que definir cuál es el peso de cada una de estas 8 variables. Esto solamente lo define el Consejo Nacional de Competencias, previo a estudios técnicos de, hoy es Planifica Ecuador, y del Ministerio de Finanzas. De modo que esto, si se logra que entre en vigencia, seguramente estaremos hablando del año 2023, de modo que no es un tema que pueda contemplar efectos en el corto plazo, esto es en el mediano, en el largo plazo, pero creo que le hacemos mucha justicia a las zonas rurales del Ecuador si les decimos que el tamaño de la red vial provincial, que es el tamaño de la red vial rural, será considerado como uno de los factores para la distribución de los recursos a los GATS provinciales. Esto es lo que contempla la enmienda, nada más. Creo que quiero dejar planteado que lo analicen con el debido cuidado y estoy seguro que ustedes van a respaldar esta propuesta, porque solamente intenta reconocer algo que parece que es obvio. Si las prefecturas tenemos como competencia la vialidad de nuestras provincias, pues consideremos el tamaño de esa responsabilidad como uno de los factores de distribución de recursos, solamente uno de los 8 factores. Yo quiero agradecer, señor presidente, a la asambleísta Yanine Cruz, que ha tomado esta propuesta como representante de la provincia de Loja y la ha planteado aquí al Pleno. Quiero agradecer a la asambleísta Elizabeth Cabezas, que como presidenta de la Asamblea acogió esta propuesta hace un par de años y puso en conocimiento de la Corte Constitucional, y la Corte por eso emitió el dictamen de procedibilidad. Quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión Especial de Enmiendas a la Constitución, que tuvieron la bondad de recibirme también en el Pleno de esa comisión, escuchar esta exposición y presentar este informe que ha permitido que este tema se lo conozca aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y a todos ustedes, mil gracias por su atención y
como un homenaje a las zonas rurales del país, a los habitantes de las zonas más deprimidas del Ecuador que están en las zonas rurales. Esperamos contar con su apoyo. Mil gracias a todos. En esta comisión general